Paz y bien, queridos hermanos, queridas hermanas, les habla Dunia Molina y estamos en Buenas Nuevas. Hoy comparto con ustedes un encuentro que salva. Qué interesante, ¿verdad? El tema. Y es que no todos los encuentros salvan, ¿verdad? El único encuentro que puede salvarnos es el encuentro con Jesús, el encuentro con Jesús vivo y real. Así que he titulado el programa del día de hoy, Un encuentro que salva, y voy a compartir con ustedes del Santo Evangelio según San Lucas en el capítulo 19, versículo del 1 al 10. A ver, ¿me acompañan? Dice la palabra de Dios. Habiendo entrado en Jericó, atravesaba la ciudad, había un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos y rico. Trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la gente, porque era de pequeña estatura. Se adelantó corriendo y se subió a un sicómoro para verle, pues iba a pasar por ahí. Y cuando Jesús llegó a aquel sitio, alzando la vista, le dijo: Zaqueo, baja pronto, porque conviene que hoy me quede yo en tu casa. Se apresuró a bajar y le recibió con alegría. Al verlo, todos murmuraban diciendo: ha ido a hospedarse a casa de un pecador. Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: daré, Señor, la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo defraudé a alguien, le devolveré el cuádruplo. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a tu casa, porque también este es hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ay, qué hermosa historia podemos encontrar aquí. Aquí vean en este evangelio donde nos relata el encuentro que salva, el encuentro con un gran, bueno, no era grande, era grande, más bien al contrario, un hombre pequeño de estatura, pero grande en actitud, ahí sí, con una gran actitud. Este hombre llamado Zaqueo. Y vamos a encontrar muchos detalles en esta palabra, en esta lectura, en esta historia que estoy segura que quedó escrita porque hay una gran enseñanza en ella. Vea, primero Jesús se detuvo, no pasó de largo, no pasó rápido, lo miró sin prisa. Usted ve eso, lo miró con paz, lo miró a los ojos, lo miró con misericordia, quizás lo miró como nunca nadie había visto a Zaqueo. Esa es la mirada profunda primero de Jesús. Esa mirada abrió el corazón de aquel pequeño hombre. Esa mirada traspasó el corazón de Zaqueo. Esa mirada tierna de Jesús tuvo que impactar fuerte en la vida de este hombre. Lo hizo libre, los liberó, los sanó, le dio esperanza, le dio una vida nueva, como se la dio también en otras ocasiones. ¿A qué? A Bartimeo, por ejemplo, ¿quién más? Podemos decir a María Magdalena, a Pedro, a muchos de aquellos que se encontraron con él y tuvieron esta misma oportunidad de conocerle. El encuentro que salva, el encontrarse con Jesús que realmente salva nuestra vida. Vea qué interesante, muchas veces nosotros quizás nos hemos identificado o no podemos identificar con este personaje, cómo Jesús nos ve, cómo Jesús nos da la paz a través de la mirada, a través de esa misericordia misma que Él refleja cuando nos ve, cuando nos llama, cuando nos habla, porque a Zaqueo Jesús le habló.
En nuestra historia personal quizás encontramos cierto parecido o identificación también con este hombre, porque podemos decir también, soy un pecador. Zaqueo, quizás dentro de él, quizás allá en su corazón, allá en lo profundo, tuvo esa intención o tenía esa intención de en un momento conocer a Jesús, verlo de cerca, porque la palabra de Dios nos cuenta también, según la historia, quién era Zaqueo. Un cobrador de impuestos, dice que no eran muy bien vistos, ¿verdad? No eran muy bien vistos en aquel tiempo y ahora pues mucho menos, ¿verdad? En todo tiempo, porque se dejan corromper por la ambición, por el poder, ¿verdad? Por el puesto que quizás tienen. Y eso pasó con Zaqueo. Llegó entonces a cometer muchos errores o muchos pecados en su vida, en su servicio, cuando era un servidor público. Más bien lo que hacía era quedarse con dinero quizás ajenos, dinero del mismo pueblo. Entonces no eran bien vistos los cobradores de impuestos, era un pecador, dice la palabra de Dios. Y en ese momento sucede esto. Les decía, una linda o gran actitud de Zaqueo. Primero, Zaqueo sube a aquel arbusto, sube a un árbol que dice la palabra de tronco grueso, y sube ahí, claro, un lugar seguro, ¿verdad? Sube ahí Zaqueo para ver al maestro, porque alguien o muchos habían ya hablado, la novedad se regó de quién era Jesús, qué hacía Jesús, cómo era ese hombre, lo que significaba estar cerca de él, lo que sucedía cuando él pasaba, lo que Jesús hacía, los milagros que le acompañaban, las señales milagrosas que se daban cuando Jesús estaba ahí, cuando Jesús predicaba, cuando Jesús pasaba por el camino, cuando Jesús tocaba a los enfermos, cuando Jesús les hablaba, cuando Jesús se acercaba. Esa novedad se estaba dando. Ya yo creo que todo mundo ahí en ese momento ya sabía de lo que estaba sucediendo en todos esos pueblos. Y bueno, Zaqueo también se entera, llega a oídos de Zaqueo y él toma esa decisión de encontrarse con Jesús, de verlo más bien, de verlo de largo, ya por curiosidad. Yo creo que más bien era por curiosidad. Este hombre quiere conocer a Jesús. Y entonces opta por subirse, dice, porque había demasiada gente, una multitud que acompañaba siempre a Jesús, y iba por ese camino. Y ahí él decide subirse para poder verlo, si no, no me van a dejar verlo. Me encanta esa manera de Zaqueo, esa decisión de Zaqueo. Voy y le busco, voy y lo veo, yo quiero ver ese maestro. Yo quiero ver ese Mesías que hablan. Yo quiero ver el Hijo del Altísimo que dice tanta gente. Yo quiero verlo también. Yo quiero conocerlo. Yo quiero verlo de cerca. Y esa es la actitud de aquel hombre pecador, de aquel hombre que siente una necesidad de Cristo. Porque muchas veces el pecado nos opaca tanto, nos oprime tanto, nos opaca, nos aplasta de una manera que ni siquiera sentimos la necesidad de Cristo, el vacío de alguien, de algo, del Señor. Entonces en esta ocasión encontramos a un Zaqueo, pecador, pero con hambre de Jesús, del Señor, con necesidad, con un vacío interno, con un vacío interior, con un vacío en su alma que el dinero no había podido llenar, que el poder no había podido llenar, que nada, ningún bien había podido llenar. Había un vacío interior. Y entonces toma esa tremenda decisión. Qué bonito, ¿verdad? Qué hermoso poder salir de ahí, querer desear o buscar la salvación, buscar aquel que se habla también, aquel de quien todo mundo dice cosas hermosas, saber más allá, encontrarse con el Señor.
Eso hace el Jesús, eso hace el Señor, eso hace nuestro Señor, eso hace nuestro Salvador, ¿sabe? Él sabe ver más allá. Jesús dice que lo vio. Aquí vamos a la otra parte. Vimos la actitud del pecador, pero vemos también a Jesús que ve más allá de las apariencias. Jesús que ve más allá del pecado. Jesús que ve más allá del fracaso, de la indignidad. Sabe ver más allá de la categoría social, del nivel que tengas, de la cultura que tengas. No importa. Jesús ve más allá. No importa la categoría social a la que podemos pertenecer. Él no le importa, es más, y Él ve más allá. Él ve esa dignidad de hijo. Me encanta esto. Esa dignidad de hijo que usted y yo tenemos, que todos tenemos, tal vez ensuciada por el pecado, como era el caso de Zaqueo, como puede ser el caso de nosotros, pero siempre presente en el fondo de nuestra alma, es nuestra dignidad de ser hijos. Él ha venido precisamente a buscar a todos los que se sienten indignos de Dios, así nos decía la palabra, indignos muchas veces de los demás, porque ya vamos a ver qué sucedió más adelante. Entonces, la invitación, dejémonos mirar por el Señor, dejémonos encontrar por el Señor, dejemos que su mirada nos devuelva la alegría, la esperanza, el gozo de la vida misma que hemos perdido en algún momento, que quizás el pecado ha opacado, les decía, ha aplastado, ha oprimido, ha ahogado en nosotros. Dejémonos entonces que el Señor nos devuelva, nos dé esa alegría, esa esperanza, esa paz que solo Él sabe dar. Queridos hermanos, vamos a continuar en un momentito, no nos cambie. Gracias por estar ahí, queridos hermanos, por continuar con nosotros. Y seguimos con este tema, un encuentro que salva. Qué hermoso la vivencia, la experiencia maravillosa de este pequeño hombre llamado Zaqueo, que la Biblia nos cuenta en el evangelista de San Lucas, sobre ese maravilloso momento de encuentro con el Señor. Zaqueo era un hombre, les decía al inicio, un pecador que se encuentra con Jesús. Pero este encuentro no sucede de una manera fortuita, sino que nace de la curiosidad de este hombre que seguramente en el fondo, les decía, admiraba a Jesús. Quizás ahí en secreto él empezó a sentir esa curiosidad y esa admiración a la vez por saber quién era Jesús, de quien tanto hablaban, les decía. Al pasar Jesús por Jericó, había mucha gente reunida con la esperanza de ver cómo era ese profeta que tanto se oía hablar de él. Uno de ellos, les decía, es Zaqueo, hombre de mala reputación. Bien, les comentaba todo esto, pero vamos a continuar. ¿Qué sucedió? Yo sé que usted tiene ganas de saber ese momento de encuentro, de cercanía con el Señor. Zaqueo baja enseguida, después que Jesús lo ve, que está ahí subido, deseoso, Jesús que sabe todo lo que usted está pensando, lo que yo estoy sintiendo. Jesús se da cuenta que Zaqueo también tiene aquella admiración secreta quizás por él. Sabe que Zaqueo en el fondo quiere estar cerca, quiere conocerlo. Hay un vacío en la vida de Zaqueo. Y entonces el Señor le dice, conviene que yo me quede. Baja de ahí, Zaqueo. Y sucede esto, hoy tengo que quedarme en tu casa. Él bajó rápidamente y lo recibió
con alegría. Mire, esto es maravilloso. Zaqueo, si hubiese hecho el loco, Zaqueo hubiese dicho, no, un momento, yo no te he invitado. Yo siempre digo, Jesús se invitó solo, Jesús se invita solo, porque vean aquí, Zaqueo no le dijo, yo quiero que vayas a mi casa, yo te invito a cenar, yo te invito a que te quedes en mi casa, yo te invito a que conozcas mi familia. No. Zaqueo en ningún momento le dijo eso a Jesús, ¿verdad que no? No, Zaqueo solo estaba ahí, solo quería verlo, solo quería conocerlo, pero Jesús, que conoce su interior, sabe de sus vacíos, sabe de sus necesidades, sabe lo que Zaqueo está sintiendo y le dice, baja de ahí enseguida, que hoy mismo me quedo en tu casa. Conviene que me quede en tu casa. Vale la pena quedarme en tu casa, ¿sabes? Eso el Señor llega, se invita a la vida misma de Zaqueo. Pero Zaqueo rápidamente actuó. Me encanta esto. Rápidamente bajó y lo recibió con alegría. Zaqueo no se estaba equivocando, Zaqueo estaba en lo correcto, Zaqueo estaba en la mejor decisión de su vida. Zaqueo tenía la actitud más positiva que pudo haber tenido en toda su vida. Esto es maravilloso, rápidamente lo recibe con alegría. Sucede algo acá, dentro de todo este encuentro maravilloso, dentro de todo este encuentro que puede suceder entre usted y el Señor, dentro de toda esta alegría de encontrarse con Jesús. ¿Sabe qué pasó? Dice que el pueblo murmuraba, se ha ido a quedar en la casa de un pecador. ¿Cómo es posible esto? Mire, empezaron a juzgar, empezaron a criticar, empezaron a ver otras cosas que Jesús ya sabía, pero que a Jesús no le importaba esto, porque ahí comienza una vida nueva, porque a Jesús no le importa tu pasado, porque a Jesús no le importa lo que hayas hecho, Jesús no le importa lo que hayas vivido, Jesús no le importa qué ha sido de ayer o de hoy para atrás, si no le importa lo que sucede hoy, que te estás encontrando con Jesús a través de esta palabra. Jesús le interesa hoy, este momento, lo que tú estás acogiendo hoy en tu corazón, esta palabra que tú estás recibiendo. Y entonces a Jesús le interesa el hoy. ¿Qué va a suceder con tu vida de hoy en adelante? Y eso pasó con Zaqueo. Zaqueo dijo resueltamente a Jesús, Señor, voy a dar la mitad de los bienes a los pobres. Vea qué hermoso esto. Rectificación del mal. Rectificación del pecado. Mire, algo maravilloso que hoy quiero que usted y yo aprendamos. Quiero que esta palabra de encuentro con el Señor nos haga también rectificar nuestra vida, nos haga también sanar las heridas, sanar lo que hayamos hecho o lo que nos hayan hecho. Debemos de sanar. ¿Qué sucede con esta otra parte? Por último, mire qué sucede después de ese encuentro maravilloso y que la gente empieza a criticar, a juzgar y a decirse, ¿es un pecador? ¿Será que Jesús no sabe? ¿Será que el Señor no sabe que este hombre es un cobrador de impuestos? ¿Es un hombre malo? ¿Es un hombre estafador? ¿Qué sé yo? Entonces, Zaqueo mismo dice, no se preocupen, lo que yo he hecho mal, yo lo devolveré a los pobres, y si a alguien le he agarrado, le he tomado, se lo daré cuádruplo, 4 veces de lo que yo le he robado. Le robé 500 pesos, le daré 2,000. Eso es, así saqué la cuenta. Mire, eso está diciendo Zaqueo al Señor. Quizás tiene un resultado esta suma, sin embargo es justamente eso, no solo que, no, pues ya me olvidé, ya Jesús se olvidó del pasado, y ya, bueno, qué bien, borrón y cuenta nueva. Es verdad eso, pero si tú tienes algo en contra de alguien o alguien tiene algo en contra tuyo, dice la palabra, ve y ponte en paz, ve y pide perdón, ve y perdona, ve, hay una reconciliación que hay que hacer. Si te has robado algo, devuélvelo. Eso nos está diciendo la palabra. Ay, no es que el Señor todo me perdona. Sí,
sí, pero y entonces, y te robaste aquello, pues voy a ponérselo ahí. Ay, no, pero es que será un escándalo, ok, entonces solo devuélvelo. Yo no sé cómo vas a hacer, pero ve, es un ejemplo que te estoy dando, es un ejemplo porque muchas personas sabemos o solemos hacer algo, dejar de hacer el mal, qué bien, eso corregirnos, ¿verdad? Corregirnos por decir, antes aquel que tomaba tanto, aquel borrachito, dice yo no más, yo dejé la droga, yo dejé el alcohol, yo dejé el cigarro, yo dejé el abuso, todo lo que hacía, yo hoy me corregí, mi vida cambió. Y entonces dejé de hacer el mal, me corregí. Ahora, ¿qué sucede? La otra parte, y es la última parte y la más importante, el cuestionamiento es, ahora, ¿qué de bueno estoy haciendo? Y Zaqueo supo hacer todo exactamente como el Señor le agrada. Vea, no solo se corrige Zaqueo, no solo se corrige de dejar el pecado, de dejar el mal, sino que ahora quiere hacer el bien. Mire, no solo es corrección, no solo es dejar de hacer lo malo que yo hacía, no solo es dejar del vicio, dejar de andar en la calle, dejar la infidelidad, el adulterio, la fornicación, qué sé yo, cualquier vicio que usted tenga, no solo es de dejarlo, sino que ahora que de bien voy a hacer. Qué bueno que se corrige, qué bueno que nos corregimos, qué bueno que cambiamos nuestra vida, de nuestra forma de vivir, nuestra forma de ser, nuestra forma de hablar. ¿Cuántas personas hablan con tantas malas palabras, verdad? Que a veces hasta le duele el oído a uno cuando uno escucha aquellas grandes palabrotas, aquellos grandes insultos o una manera de tratar a las personas que terrible. Entonces dice, bueno, yo antes era, ahora ya no, ahora ya dejé de hablar así, ahora qué bueno que se corrigió. Ahora la parte importante, repito, es qué de bien estoy haciendo. Y eso es lo último, cuán transformante es el encuentro con el Señor, que me lleva a mí a actuar o a tomar esa actitud de Zaqueo. No solo quiero corregirme, Señor, ahora devolveré a los pobres lo que yo tengo. Ahora podré compartir con los que necesitan. Ahora podré llevar la palabra de Dios. Ahora que me he encontrado con el Señor, diga usted, ahora yo llevaré esta palabra a los demás. Ahora les hablaré del Evangelio a los de casa, a mi familia, a los con quien yo convivo, con quien yo me encuentro. Sabrán de este encuentro que yo he tenido con el Señor. Sabrán que yo ya no soy la misma persona. Se darán cuenta que aquel cobrador de impuestos, que aquel ladrón, aquel que robaba, aquel pecador, sabrán que ahora ya no es, que ahora soy otra persona, que ahora me he encontrado con el Señor y Él me ha transformado. Qué actitud tan hermosa la de Zaqueo, que conociendo sus pecados acepta al Señor y atiende rápidamente su petición. Hoy me quedo contigo. Y miren, resulta que cuando él no solo reconoce su pecado, cuando él cambia su actitud, cuando él está deseoso de transformar su vida, resulta que hay una promesa maravillosa para él. ¿Qué dice lo último que leímos? Mire qué maravilloso esta palabra. Le dijo Jesús, hoy ha llegado la salvación a tu casa. Después de aceptar al Señor en su casa, después de corregirse, después de convertirse, porque esa es conversión, lo que Zaqueo hizo, devolver lo que había agarrado. Ayudar a los pobres, conversión, compartir, hacer el bien. Después de eso, después de esa promesa maravillosa, a Dios nadie le gana en bondad y le dice el Señor, hoy ha llegado la salvación a tu casa. Eso te está diciendo el Señor, hoy que aceptas al Señor como su Salvador. Hoy ha llegado la salvación a tu familia. Bendiciones, hermanos.